Eres demasiado inseguro para lidiar con una mujer exitosa, me escupió cuando le pregunté por su jefe. No discutí. Simplemente sonreí y reenvié los recibos de su hotel a la esposa de él. Para la mañana, su éxito se había derrumbado por completo. Pero me estoy adelantando. Permítanme retroceder a donde comenzó todo este desastre, porque el diablo siempre está en los detalles, y Miranda Tate, mi esposa durante 18 años, se había convertido en toda una experta en ocultar esos detalles. Era una noche de martes en octubre, el tipo de noche en Middletown, Ohio, donde el aire lleva ese mordisco metálico del invierno que se acerca y las luces de la calle parpadean como luciérnagas desvaneciéndose sobre aceras agrietadas. Yo estaba bajo el capó de mi camioneta Ford del 98 en nuestra entrada, luchando con un alternador terco que me había estado dando problemas durante semanas. La camioneta era más vieja que la suciedad y el doble de confiable que la mayoría de las personas que conocía, lo cual no era decir mucho en estos días. La llave inglesa se resbaló y me raspé los nudillos en carne viva contra el bloque del motor. Pedazo de basura, murmuré, aunque lo dije con cariño. Esa camioneta había estado conmigo más tiempo de lo que habían durado la mayoría de mis amistades. Fue entonces cuando escuché las voces flotando a través de la ventana de nuestra cocina, el afilado tono de abogada de Miranda cortando el aire de la noche como un bisturí a través de la piel. El jefe de mamá la trata con respeto, estaba diciendo mi hija de 17 años, Emma, con su voz llevando esa marca particular de rectitud adolescente que podría cortar acero. Tal vez deberías intentarlo alguna vez, papá. Me detuve, mi mano aún agarrando la llave inglesa. A través de la ventana, podía ver la silueta de Miranda gesticulando dramáticamente, probablemente practicando una de sus actuaciones en la sala del tribunal con su propia hija. Tu padre no lo entendería, respondió Miranda, con su voz goteando ese tono condescendiente que había perfeccionado durante el último año. Philip aprecia la ambición. Él reconoce el talento cuando lo ve. Philip, su jefe en Henderson, Beston y Asociados, el hombre cuyo nombre había estado apareciendo en nuestras conversaciones durante la cena con una frecuencia creciente, siempre acompañado por las brillantes descripciones de Miranda sobre su liderazgo visionario y estilo de mentoría. Papá simplemente se siente amenazado por las mujeres exitosas, continuó Emma, y prácticamente podía escucharla poniendo los ojos en blanco. Es tan obvio. Dejé la llave inglesa y me limpié las manos con un viejo trapo de taller, escuchando a mi propia hija diseccionar mis defectos de carácter con la crueldad casual que solo los adolescentes pueden reunir. Lo gracioso era que yo no me sentía amenazado por las mujeres exitosas. Después de todo, estaba casado con una, o al menos eso pensaba. Miranda se había abierto camino con uñas y dientes desde ser una asistente legal de un pueblo pequeño hasta tener una oficina en la esquina en uno de los bufetes de abogados más prestigiosos de Ohio. Yo estaba orgulloso de ella, genuinamente orgulloso. Lo que me molestaba no era su éxito. Era la forma en que había comenzado a usarlo como armadura contra nuestro matrimonio. Jeffrey simplemente no entiende las exigencias del derecho corporativo, estaba diciendo Miranda ahora, usando mi nombre completo de la forma en que lo hacía cuando quería sonar importante. Las largas horas, las cenas con clientes, las conferencias de fin de semana. Philip lo entiende porque lo vive. Cerré el capó de la camioneta con quizás más fuerza de la necesaria. El sonido metálico resonó a través de nuestro tranquilo vecindario como un disparo, y las voces en la cocina se silenciaron. Adentro, encontré a Miranda y a Emma sentadas en la isla de nuestra cocina. 2 tazas de café entre ellas, como un tratado de paz. Levantaron la vista cuando entré, y capté algo en la expresión de Miranda. Un destello de culpa tal vez, o molestia por haber sido escuchada. ¿Cómo está la camioneta?, preguntó ella, con su tono cuidadosamente neutral. Todavía funciona, respondí, lavándome las manos en el fregadero. A diferencia de algunas cosas por aquí. Emma resopló. Papá, eres tan dramático. Lo soy. Me giré para mirarlas a ambas, estudiando el rostro de mi esposa bajo la cálida luz de la cocina. Ella todavía era hermosa a los 38 años, con pómulos afilados y cabello oscuro que había comenzado a usar en un estilo de aspecto costoso que probablemente costaba más que el pago de mi camioneta. Solo estaba pensando en cómo el éxito parece requerir muchas horas nocturnas en estos días. La mandíbula de Miranda se tensó casi imperceptiblemente. Algunos de nosotros tenemos carreras exigentes, Jeffrey.
No todos llegan a cerrar la tienda a las 5 y dar por terminado el día. Cierto, dije, secándome las manos lentamente. Debe ser agradable tener un jefe que te apoye tanto. ¿Cuál es su nombre otra vez? Philip. Philip Beston, corrigió ella, y ahí estaba, esa ligera suavidad en su voz cuando decía su nombre, como si estuviera saboreando algo dulce. Él es un socio en la firma. ¿Y casado? La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un incendio en una casa. Emma miró entre nosotros, sintiendo de repente la corriente subterránea de tensión que se había estado acumulando en nuestra casa durante meses. Por supuesto que está casado, dijo Miranda, pero su voz llevaba solo un toque de actitud defensiva. Con Caroline. Ella es encantadora. Estoy seguro de que lo es, respondí. Aunque ya me estaba preguntando qué podría pensar Caroline Beston sobre el hábito de su esposo de mantener a mi esposa fuera de casa hasta la medianoche 3 noches a la semana. El teléfono de Emma zumbó, y ella lo miró con la eficiencia practicada de alguien que había crecido con el Internet como un compañero constante. Tengo tarea, anunció, claramente ansiosa por escapar de cualquier drama doméstico que hubiera desencadenado accidentalmente. Después de que ella se fue, Miranda y yo nos quedamos en nuestra cocina, con el silencio extendiéndose entre nosotros como un abismo. El refrigerador zumbaba. El reloj en el microondas parpadeaba a las 9:47 de la noche en acusatorios dígitos verdes. Estás siendo paranoico, dijo Miranda finalmente. Lo soy. Me apoyé contra el mostrador, estudiando su rostro. ¿Cuándo fue la última vez que cenamos juntos? Solo nosotros, me refiero. Sin llamadas de trabajo, sin correos electrónicos urgentes, sin misteriosas emergencias nocturnas. Ella suspiró, y el sonido llevaba 18 años de frustraciones acumuladas. De esto es exactamente de lo que estoy hablando, Jeffrey. Eres tan inseguro sobre mi éxito que no puedes ser feliz por mí. No soy inseguro sobre tu éxito, Miranda. Estoy preocupado por tus prioridades. Mis prioridades. Su voz se elevó ligeramente. Mis prioridades son proveer para esta familia, hacer algo de mí misma. No todos pueden contentarse con arreglar camionetas y fingir que eso es suficiente. Las palabras golpearon más fuerte de lo que había esperado. Yo había construido mi negocio de reparación de automóviles de la nada, convirtiéndolo en uno de los talleres más respetados en 3 condados. No era un trabajo glamoroso, pero era honesto, y había pagado por esta casa, la escuela privada de Emma y los préstamos de la escuela de Derecho de Miranda. Cierto, dije en voz baja. Bueno, te dejaré volver a tu importante trabajo. Estoy seguro de que Philip está esperando tu llamada. Comencé a salir de la cocina, pero la voz de Miranda me detuvo. No seas así, Jeffrey. Eres mejor que los celos mezquinos. Me volví para mirarla, a esta mujer que había amado desde la universidad, que había compartido mi cama y mis sueños durante casi 2 décadas. Ella me estaba mirando con algo que podría haber sido lástima, y fue entonces cuando me di cuenta de que nuestro matrimonio ya había terminado. Simplemente no había recibido el memorándum todavía. Tienes razón, dije. Soy mejor que eso. Esa noche, me quedé despierto escuchando a Miranda escribir correos electrónicos en su computadora portátil a mi lado, con el suave clic de las teclas sonando como la lluvia contra una ventana. Ella siempre estaba trabajando ahora, siempre conectada a esa oficina, a ese mundo donde Philip Beston esperaba con su liderazgo visionario y su aprecio por sus talentos. Miré al techo y me pregunté cuándo exactamente me había convertido en el villano de mi propio matrimonio. ¿Cuándo se había convertido el proveer estabilidad en un defecto de carácter? ¿Cuándo se habían convertido 18 años de asociación en algo de lo que avergonzarse? Alrededor de la medianoche, Miranda finalmente cerró su computadora portátil y se durmió. Esperé hasta que su respiración se volvió profunda y regular, luego salí de la cama y bajé descalzo a mi oficina en casa. Abrí nuestra computadora portátil compartida, la que usábamos para las finanzas del hogar y las fotos familiares, y abrí nuestra cuenta corriente conjunta. Miranda siempre había sido meticulosa con el dinero, categorizando cada gasto, rastreando cada dólar. Era una de las cosas que yo había admirado de ella, pero últimamente había notado algunas irregularidades. Cosas pequeñas en su mayoría. Viajes en Uber que no tenían sentido geográficamente.
cargos de restaurantes en noches en las que ella había afirmado estar trabajando hasta tarde en la oficina. Y luego estaban los cargos de hotel. Me desplacé por 3 meses de estados de cuenta, con mi ojo mecánico para los detalles catalogando cada anomalía. El Marriott en el centro, el Hilton cerca del aeropuerto, el Hotel Boutique en la calle Vine que atendía a viajeros de negocios con cuentas de gastos y horarios flexibles. Los cargos siempre eran en días de semana, siempre cuando Miranda afirmaba estar trabajando hasta tarde o asistiendo a cenas con clientes, y siempre coincidían con el horario de viajes de negocios de Philip Beston, que yo había cruzado utilizando el calendario público de eventos de la firma. Me recosté en mi silla, mirando la pantalla. La evidencia era circunstancial pero condenatoria, dispuesta en ordenadas filas de débitos y créditos como una autopsia financiera de mi matrimonio. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto. Miranda desde arriba. No puedo dormir. ¿Todo bien por ahí abajo? Le respondí. Solo revisando algunas facturas. Subo en un minuto. Pero no subí. En cambio, abrí una nueva ventana del navegador y busqué a Caroline Beston. No tomó mucho tiempo encontrarla. La esposa de un prominente abogado en una ciudad pequeña como Middletown bien podría ser una figura pública. Tenía una página de Facebook, un perfil de LinkedIn y una fundación benéfica a su nombre. Caroline Beston era hermosa de esa manera pulida de club de campo que el dinero podía comprar. Cabello rubio, sonrisa perfecta, el tipo de mujer que probablemente jugaba tenis y organizaba galas benéficas. En sus fotos, se veía feliz, rodeada de amigos y familiares, completamente ajena a que su esposo aparentemente estaba pasando sus noches en habitaciones de hotel con mi esposa. Miré su fotografía durante mucho tiempo. Esta extraña que estaba a punto de convertirse en la persona más importante en mi plan de venganza. Porque en eso se estaba convirtiendo esto. No solo el fin de mi matrimonio, sino el comienzo de algo completamente diferente. Miranda quería llamarme inseguro. Bien. Pero los hombres inseguros a veces aseguran la evidencia mejor de lo que nadie espera. Tomé capturas de pantalla de los recibos de hotel, los comparé con el calendario de viajes de negocios y recopilé todo en una ordenada carpeta en mi escritorio. Luego encontré la dirección de correo electrónico de Caroline Beston en la lista pública de la página de contacto de su fundación benéfica y redacté un mensaje que no enviaría. Todavía no, pero pronto. A la mañana siguiente llegó con el tipo de llovizna gris que hace que Middletown parezca una novela de Stephen King a punto de suceder. Estaba despierto antes del amanecer como de costumbre, preparando café mientras Miranda dormía para recuperarse de otra noche de trabajo hasta tarde. La casa se sentía diferente ahora que sabía lo que sabía, como caminar por un museo de mi propia ingenuidad. Emma bajó las escaleras a trompicones alrededor de las 7, con los auriculares puestos, desplazándose por su teléfono con el enfoque singular de su generación. Apenas me miró mientras tomaba un yogur del refrigerador. Buenos días, rayito de sol, dije. Ella se quitó un auricular. Papá, eso es literalmente dar mucha vergüenza. Todo da vergüenza cuando tienes 17 años, respondí, sirviéndome otra taza de café. Espera a tener 40. Entonces todo es simplemente decepcionante. Dios, estás de un humor. Ella agarró su mochila y se dirigió a la puerta. Mamá me va a llevar hoy. Tiene una reunión temprano con Philip. Emma se detuvo, con la mano en el pomo de la puerta. No lo sé, papá. Probablemente él es su jefe. Después de que se fueron, me senté en mi cocina, escuchando a la casa acomodarse a mi alrededor. 18 años de recuerdos vivían en estas paredes. Los primeros pasos de Emma en la sala de estar. Las mañanas de Navidad, las cenas familiares que solían significar algo. Ahora se sentía como la exhibición de un museo. La familia estadounidense, alrededor de 2005 a 2023. Nótese la decadencia gradual de la confianza y la comunicación. Mi teléfono sonó. Darren Mackenzie, mi amigo más antiguo y lo más cercano que tenía a un hermano. Suenas como la basura, dijo sin preámbulos. Darren había sido oficial de policía durante 20 años antes de jubilarse anticipadamente con un problema de espalda y una pensión que apenas cubría su cuenta en el bar.
Ahora pasaba sus días en mi gimnasio dispensando consejos no solicitados y comentarios sobre los fracasos morales de la sociedad moderna. Buenos días para ti también, rayito de sol. No me digas rayito de sol. ¿Qué te carcome? Podría haber mentido. Debería haberlo hecho, probablemente. Pero Darren tenía una forma de extraer la verdad como un dentista extrayendo dientes. Doloroso, pero en última instancia necesario. Miranda está teniendo una aventura. Silencio. ¿Estás seguro? Recibos de hotel, horarios de viaje coincidentes. La forma en que dice su nombre como si estuviera saboreando chocolate. Philip Beston. ¿Lo conoces? No. He oído de él. Bastardo escurridizo. Conduce un BMW. Pertenece al club de campo. Cree que su dinero lo hace a prueba de balas. Darren hizo una pausa. ¿Qué vas a hacer al respecto? Estoy trabajando en eso. No hagas ninguna estupidez, Jeff. Los tipos como Beston tienen abogados en marcación rápida. Lo curioso de los abogados, dije. Es que también tienen esposas. Después de colgar, conduje hasta mi taller, reparaciones de automóvil Estate, el negocio que había construido desde un garaje de 2 bahías hasta una operación de servicio completo que empleaba a 8 personas y tenía una lista de espera de 3 semanas para citas. No era glamoroso, pero era mío. Mi capataz, Tony, ya estaba allí, inclinado sobre el motor de un Camaro del 2019 que pertenecía a algún chico universitario cuyo papá tenía más dinero que sentido común. Buenos días, jefe, dijo Tony sin mirar hacia arriba. La señora Henderson llamó por su Lexus. Dice que está haciendo un ruido raro. Siempre hacen ruidos raros, respondí. Así es como sabes que todavía están funcionando. Pasé la mañana perdiéndome en el ritmo familiar del trabajo de diagnóstico, el proceso metódico de identificar problemas y encontrar soluciones. Era un trabajo honesto, satisfactorio de una manera que Miranda nunca entendería. Había algo puro en tomar una máquina rota y hacerla funcionar de nuevo. Alrededor del mediodía, mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de Miranda. Trabajando hasta tarde otra vez esta noche. No me esperes despierto. Miré el mensaje, preguntándome si siquiera se daba cuenta de lo predecible que se había vuelto. Las noches de los martes aparentemente estaban reservadas para el estilo de mentoría de Philip Beston. Le respondí. No hay problema. Estaré en el gimnasio. Lo cual era cierto. Técnicamente, sí planeaba ir al gimnasio, pero primero tenía que hacer una parada. El Marriott del centro era el tipo de lugar que atendía a viajeros de negocios y personas que tenían aventuras, anónimo, eficiente y discreto. Estacioné al otro lado de la calle y esperé. A las 6:30 de la tarde, el BMW plateado de Philip Beston se detuvo en el área de valet parking. Era exactamente lo que había esperado, alto, bien vestido, el tipo de hombre que nunca había tenido grasa debajo de las uñas ni se había preocupado por pagar la nómina. Le entregó las llaves al valet con la arrogancia casual de alguien a quien nunca le habían dicho que 20 minutos después, llegó el Audi blanco de Miranda. Se había cambiado de ropa desde esta mañana, cambiando su atuendo de trabajo conservador por algo que abrazaba sus curvas de formas que no había visto en años. Entró en el hotel como si fuera la dueña del lugar. Me senté en mi camioneta, con el motor en marcha, observando la entrada del hotel donde mi esposa estaba a punto de engañarme con precisión matemática. La parte racional de mi cerebro me decía que me alejara, que la confrontara directamente, que intentara consejería o mediación, o cualquiera de los enfoques civilizados que las personas razonables usan para salvar sus matrimonios. Pero la otra parte de mi cerebro, la parte que había estado escuchando sermones sobre mi inseguridad e insuficiencia durante meses, quería algo completamente diferente. Quería venganza. No del tipo caliente e impulsivo que conduce a cargos por agresión y órdenes de alejamiento. El tipo frío y calculado que destruye a las personas lenta y metódicamente, de la forma en que me habían destruido a mí. Conduje hasta el condominio de Philip, una elegante torre de cristal que probablemente costaba más que mi casa. Su BMW todavía estaba en el hotel, lo que significaba que su lugar de estacionamiento en el garaje subterráneo estaba vacío. Había traído un cuchillo de mi taller, no para la violencia, sino para la precisión.
4 cortes rápidos y sus neumáticos sisearon su último aliento sobre el suelo de concreto. Luego saqué un trozo de papel y escribí: Disfruta el viaje, Phil. Dejé la nota debajo de su limpiaparabrisas y me alejé, sintiéndome más ligero de lo que me había sentido en meses. A la mañana siguiente, Miranda estaba inusualmente callada durante el café. No dejaba de revisar su teléfono, frunciendo el ceño ante cualquier mensaje que estuviera recibiendo. ¿Todo bien?, pregunté, aunque ya sabía la respuesta. Solo cosas del trabajo, dijo, pero su voz llevaba un tono de ansiedad que no había estado allí antes. ¿Philip tiene problemas con el auto? Ella levantó la vista bruscamente. ¿Cómo lo supiste? ¿Por qué preguntarías eso? Solo me lo preguntaba. Pareces estresada. Ella estudió mi rostro durante un largo momento, buscando algo. Jeffrey, no lo hiciste. No harías ninguna estupidez, ¿verdad? ¿Cómo qué? No lo sé. Solo prométeme que no vas a empeorar la situación más de lo que ya está. ¿Qué situación es esa exactamente? Abrió la boca para responder, pero luego pareció pensarlo mejor. Nada. Solo ten cuidado. De acuerdo. Después de que ella se fue, me senté en mi cocina, sonriendo por primera vez en semanas. La guerra había comenzado oficialmente y Miranda ya estaba alterada. Mi teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Buen intento. No eres tan listo como crees. Miré el mensaje, sintiendo un escalofrío correr por mi columna vertebral. Alguien estaba observando. Alguien sabía lo que yo había hecho. Pero en lugar de miedo, sentí algo completamente diferente. Emoción. Que observen. Que intenten detenerme. Había pasado 18 años siendo el buen esposo, el proveedor confiable, el hombre que arreglaba las cosas en lugar de romperlas. Pero Miranda tenía razón en una cosa. Yo era inseguro. Lo suficientemente inseguro como para asegurar la evidencia. Lo suficientemente inseguro como para planificar cuidadosamente. Lo suficientemente inseguro como para asegurarme de que cuando esto terminara, todos sabrían exactamente quién era el verdadero villano. Y no iba a ser yo. El mensaje de texto anónimo lo cambió todo. De repente, no solo estaba lidiando con una esposa infiel y su arrogante jefe. Alguien más estaba jugando a este juego. Alguien que conocía mis movimientos antes de que los hiciera. Pasé los siguientes 3 días actuando como si nada hubiera pasado, siguiendo los movimientos de la vida normal mientras mi mente repasaba las posibilidades. ¿Quién había enviado ese mensaje? ¿Cómo sabían lo de los neumáticos? Y lo que es más importante, ¿qué querían? La respuesta llegó el viernes por la noche en la ceremonia de premiación de la escuela de Emma. El auditorio de la escuela secundaria de Middletown estaba repleto de padres que fingían preocuparse por los logros académicos mientras revisaban sus teléfonos en secreto. Me senté en la parte de atrás viendo a Miranda recorrer la habitación como un político en una recaudación de fondos. Se había posicionado cerca del frente, charlando con otros padres sobre solicitudes universitarias y calificaciones de los exámenes de admisión. Fue entonces cuando lo vi. Philip Beston estaba cerca del escenario, luciendo como si perteneciera a ese lugar, estrechando la mano del director y asintiendo pensativamente a cualquier sabiduría educativa que se estuviera compartiendo. Era guapo de esa manera genérica de club de campo que las mujeres parecen encontrar irresistible. Plata en las sienes, traje costoso, el tipo de sonrisa que probablemente había cerrado 1000 tratos. Pero lo que hizo que se me encogiera el estómago no fue su presencia en el evento escolar de mi hija. Fue la forma en que Miranda gravitaba hacia él como una polilla hacia una llama, la forma en que se paraban un poco demasiado cerca, la forma en que otros padres los miraban con miradas cómplices. Estaban haciendo un espectáculo de sí mismos, y todos lo sabían. Menudo espectáculo, dijo una voz a mi lado. Me giré para encontrar a una mujer que no reconocí, de unos 40 años, rubia, vistiendo el tipo de elegancia discreta que gritaba dinero viejo. Estaba observando a Miranda y a Philip con el interés clínico de un científico observando ratas de laboratorio. Disculpe. Su esposa y mi esposo, dijo ella, extendiendo una mano perfectamente cuidada. Soy Caroline Beston. Creo que tenemos algo en común.
El mundo se inclinó ligeramente. Caroline Beston, la esposa de Philip, la mujer cuya dirección de correo electrónico había memorizado pero nunca usado, estaba sentada a mi lado en la ceremonia de premiación de mi hija, observando a nuestros cónyuges llevar a cabo su aventura en público. Jeffrey Tate, logré decir. Sé quién es usted, dijo ella, con su voz llevando un toque de diversión. Buen trabajo con los neumáticos, por cierto. Muy directo. Se me secó la boca. Por una fracción de segundo, me pregunté si había escuchado mal, si el ruido del auditorio y los aplausos persistentes me habían revuelto el cerebro. No sé de qué está hablando. Las palabras salieron automáticamente, un reflejo perfeccionado por años de evitar conflictos innecesarios. Por supuesto que no. Ella sonrió, y fue como mirar a un hermoso depredador, tranquila, segura, absolutamente consciente de dónde se encontraba en la cadena alimentaria. No había ira en su expresión, ni sorpresa ni indignación, solo interés. No se preocupe, señor Tate. No estoy aquí para causar problemas. Estoy aquí para prevenirlos. Su mirada se desvió brevemente hacia la entrada de la escuela, luego volvió a mí como si ya estuviera varios pasos por delante en un juego que yo apenas me había dado cuenta de que se estaba jugando. Antes de que pudiera responder, comenzó la ceremonia. El director subió al podio. El micrófono chilló suavemente y la sala dirigió su atención hacia el frente. Emma caminó por el escenario para aceptar un premio a la excelencia académica. Con los hombros cuadrados, su sonrisa orgullosa y un poco tímida. Me obligué a aplaudir y sonreír como un padre orgulloso mientras mi mundo se reorganizaba en torno a la presencia de Caroline Beston. Cada sonido se sentía distante, ahogado, como si estuviera bajo el agua, consciente únicamente del hecho de que algo fundamental había cambiado. Después de la ceremonia, Caroline me siguió hasta el estacionamiento. Podía sentir su presencia sin darme la vuelta, el suave clic de sus tacones igualando mi paso. Tenemos que hablar, dijo, como si fuera la cosa más natural del mundo. No creo que sea una buena idea. Me detuve junto a mi auto, con las llaves apretadas en la mano. Señor Tate, Jeffrey, ¿puedo llamarlo Jeffrey? Ella no esperó una respuesta. Ambos somos adultos lidiando con un problema bastante peatonal. Nuestros cónyuges están teniendo una aventura. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer al respecto? Su tono era conversacional, casi amistoso, lo que de alguna manera hacía que las palabras golpearan más fuerte. Miré hacia la escuela donde Miranda y Philip todavía estaban hablando, con sus cabezas inclinadas juntas en una conversación íntima mientras otros padres pasaban junto a ellos hacia el estacionamiento. Se veían cómodos, familiares, como personas que no tenían nada que ocultar. ¿Qué sugiere? Pregunté finalmente. Café, dijo Caroline. Mañana por la mañana, hay un pequeño lugar llamado Grain en la calle Quinta. ¿Lo conoce? Ella observó mi rostro de cerca mientras hablaba, catalogando reacciones. Asentí. A las 10 en punto, Jeffrey. Ella sonrió de nuevo con esa sonrisa depredadora, del tipo que prometía consecuencias. Traiga su evidencia. Tengo el presentimiento de que vamos a ser muy buenos socios. Esa noche, Miranda llegó a casa tarde de nuevo, tarareando suavemente mientras se preparaba para ir a la cama. Parecía más ligera de alguna manera, más feliz de lo que había estado en meses. La ironía no se me escapó. La aventura de mi esposa aparentemente era buena para su estado de ánimo, haciendo lo que nuestro matrimonio aparentemente no podía. ¿Cómo estuvo la ceremonia? Preguntó, aunque ella había estado allí y sabía exactamente cómo había transcurrido. Educativa, respondí. Ella hizo una pausa mientras se cepillaba los dientes. ¿Qué se supone que significa eso? Solo que aprendí algunas cosas interesantes sobre nuestra comunidad, sobre las personas que conocemos. Mantuve mi tono neutral, cuidadoso. En el espejo, podía verla mirándome, tratando de leer entre líneas mis palabras cuidadosamente medidas. Jeffrey, si tienes algo que decir, solo dilo. Conocí a Caroline Beston esta noche. El cepillo de dientes se resbaló de la mano de Miranda, haciendo ruido en el lavabo. ¿Tú qué? La esposa de Philip, una mujer encantadora. Muy perceptiva.
Me apoyé contra el marco de la puerta, con los brazos cruzados. El rostro de Miranda se había puesto pálido. ¿Qué te dijo? No mucho, solo una pequeña charla, aunque sí mencionó algo interesante sobre el mantenimiento de neumáticos. Por un momento, pensé que Miranda podría confesarlo todo. Abrió la boca, luego la cerró como un pez jadeando por aire. Sus ojos se desviaron, luego volvieron. Pero entonces sus instintos de abogada se activaron y su expresión se endureció en algo familiar y frío. No sé a qué crees que estás jugando, Jeffrey, pero tienes que parar ahora antes de avergonzarte aún más de lo que ya lo has hecho. ¿Avergonzarme a mí mismo? Eso es muy rico viniendo de alguien que ha estado llevando a cabo su aventura en los eventos escolares de nuestra hija. ¿Aventura? Su voz se elevó hasta casi ser un chillido. ¿Qué aventura? Philip es mi jefe. Eres un paranoico. Guárdatelo para alguien que no haya visto los recibos de hotel, Miranda. Guárdatelo para alguien que no sepa sobre los horarios de viaje coincidentes y los viajes en Uber a altas horas de la noche y la forma en que dices su nombre como si estuviera saboreando vino. Ella me miró durante un largo momento, y prácticamente podía ver las ruedas girando en su cerebro de abogada, calculando riesgos y respuestas, decidiendo qué versión de la realidad defender. Has estado espiándome. He estado prestando atención. Hay una diferencia. De esto es exactamente de lo que estoy hablando, dijo. Pero su voz había perdido su filo. La certeza se estaba filtrando. Eres tan inseguro, te sientes tan amenazado por mi éxito que estás viendo conspiraciones en todas partes. ¿Tu éxito? Repetí en voz baja. Así es como lo llamamos. Ella se apartó de mí, agarrando el borde del mostrador del baño como si fuera lo único sólido que quedaba. Quiero que te mantengas alejado de Caroline Beston, y quiero que detengas este comportamiento de acosador. Está por debajo de ti. Aparentemente, muchas cosas están por debajo de mí, como mi trabajo, mis ingresos, mi incapacidad para apreciar tus talentos de la forma en que lo hace Philip. Eso no es lo que quise decir, ¿no es así? Me acerqué, estudiando su reflejo en el espejo. Cuando me convertí en el enemigo, Miranda. ¿Cuándo se convirtieron 18 años de matrimonio en algo de lo que avergonzarse? Ella se encontró con mis ojos en el espejo, y por un momento vi algo que podría haber sido arrepentimiento, pero luego desapareció, reemplazado por la fría profesionalidad que usaba como armadura. No voy a tener esta conversación contigo cuando estás en este estado. ¿Qué estado es ese? ¿Irracional? ¿Paranoico? ¿Cruel? Pasó junto a mí hacia el dormitorio y la dejé ir. De todos modos, no quedaba nada que decir. Las líneas de batalla habían sido trazadas y Caroline Beston estaba esperando con refuerzos. A la mañana siguiente, llegué a Grain 10 minutos antes y le pedí café solo a una barista que parecía preferir estar en cualquier otro lugar. El café era el tipo de lugar que atraía a escritores independientes y estudiantes universitarios, con paredes de ladrillo a la vista, muebles desparejados y el olor persistente de la rectitud del comercio justo. Caroline llegó exactamente a tiempo, vistiendo jeans y un suéter de cachemira que probablemente costaba más que el salario mensual de la mayoría de las personas. Se veía diferente a la luz del día, mayor, más cansada, pero también más peligrosa. Gracias por venir, dijo, deslizándose en el asiento frente a mí. No estoy seguro de por qué estoy aquí. Porque está enojado, respondió con naturalidad. Y porque quiere lastimarlos de la misma manera que ellos lo han lastimado, pero sobre todo porque es lo suficientemente inteligente como para saber que la venganza es un plato que se sirve mejor con una planificación adecuada. Ella tenía razón, y ambos lo sabíamos. ¿Cuánto tiempo lo has sabido? Pregunté sobre la aventura. 6 meses, tal vez más. Removió el azúcar en su café con leche con precisión mecánica. Philip no es tan listo como cree. Ni su esposa tampoco, aparentemente. ¿Por qué no ha hecho nada al respecto? ¿Quién dice que no lo he hecho? Ella sonrió, con esa sonrisa depredadora de nuevo. El incidente de los neumáticos fue divertido, Jeffrey, pero en última instancia inútil, y Philip simplemente compró neumáticos nuevos y los reclamó como un gasto comercial. Su esposa probablemente lo encontró emocionante, una evidencia de que su aburrido esposo finalmente estaba mostrando algo de pasión. La palabra dolió porque probablemente era cierta.
Entonces, ¿qué sugiere? Paciencia, planificación y una comprensión profunda de con qué estamos lidiando realmente. Metió la mano en su bolso y sacó una carpeta manila. Philip no solo está teniendo una aventura con su esposa, Jeffrey. Está teniendo aventuras con varias mujeres en el bufete. Su Miranda es solo la última de una larga lista de asociadas que han descubierto la vía rápida hacia la asociación. Deslizó la carpeta sobre la mesa. Adentro había fotografías, correos electrónicos, registros financieros, un expediente completo de las actividades extracurriculares de Philip Beston. ¿Cómo consiguió todo esto? Soy una mujer adinerada con un esposo infiel y mucho tiempo libre. Es sorprendente lo que se puede lograr con el investigador privado adecuado y una total falta de escrúpulos. Hojeé los documentos, mi ira aumentando con cada página. Miranda no era especial. Ni siquiera era única. Era solo otra abogada ambiciosa que había confundido el avance profesional con el valor personal. ¿Qué quiere de mí?, pregunté. Una asociación, dijo Caroline. Usted conoce los hábitos de su esposa, sus debilidades, sus secretos. Yo conozco los negocios de mi esposo, sus vulnerabilidades financieras, sus relaciones profesionales. Juntos, podemos destruirlos a ambos. ¿Destruirlos cómo? A fondo, públicamente, permanentemente. Se inclinó hacia adelante y vislumbré el acero debajo de su pulido exterior. ¿Quieren humillarnos, Jeffrey? ¿Quieren pasear su aventura por la ciudad como un gran romance mientras nosotros nos sentamos en casa interpretando el papel de los traicionados? Se aclara la garganta, sonríe porque este es el último buen día de tu vida. Risas lindo. ¿Recuerdas esa noche? ¿La fiesta de tu oficina? Daniel, lleva a Sara a casa. Surgió algo urgente. Estoy embarazada. ¿Quién crees que es el padre? Música, música, cónyuges. Yo digo que les demos algo de qué preocuparse realmente. Cerré la carpeta y miré a esta mujer, a esta extraña que se había convertido en mi improbable aliada en una guerra que yo no había pedido pero que aparentemente iba a pelear. ¿Cuándo empezamos? Ya lo hemos hecho, dijo Caroline. La verdadera pregunta es, ¿hasta dónde está dispuesto a llegar? Mientras conducía a casa, esa pregunta resonaba en mi mente. ¿Hasta dónde estaba dispuesto a llegar? Hace una semana, habría dicho que era un hombre pacífico, alguien que resolvía los problemas con conversación y compromiso. Pero eso fue antes de ver a mi esposa llevar a cabo su aventura en el evento escolar de nuestra hija, antes de darme cuenta de que 18 años de matrimonio significaban menos para ella que un ascenso y una oficina en la esquina. Ahora estaba dispuesto a llegar tan lejos como fuera necesario, y con Caroline Beston como mi socia, eso iba a ser muy lejos en verdad. El plan que Caroline y yo desarrollamos era elegante en su simplicidad y devastador en su alcance. Expondríamos la aventura de Philip y Miranda, pero no a través de confrontaciones enojadas o escenas dramáticas. En cambio, dejaríamos que se destruyeran a sí mismos, proporcionando solo la soga suficiente para que colgaran sus propias reputaciones. Comenzó con Sandra Mercer. Sandra era la directora de recursos humanos en Henderson, Beston y Asociados, una mujer de mirada aguda de unos 50 años que había estado observando el comportamiento de Philip durante años, pero carecía de municiones para actuar. Caroline la había identificado como una aliada potencial, alguien con la autoridad y la motivación para derribar a un socio depredador. Me reuní con Sandra en un restaurante de cadena en las afueras de la ciudad, el tipo de lugar anónimo donde nacen las conspiraciones corporativas con aperitivos mediocres y bebidas aguadas. La señora Beston dice que tiene información sobre Philip, dijo Sandra sin preámbulos. Era una mujer directa que claramente no tenía tiempo para trivialidades. Tengo pruebas de que ha estado usando su posición para obligar a mujeres asociadas a tener relaciones inapropiadas, respondí, deslizando la carpeta de Caroline sobre la mesa. La expresión de Sandra no cambió mientras hojeaba los documentos, pero podía ver su mente trabajando, catalogando las implicaciones. Esto es exhaustivo, dijo finalmente. Caroline es muy minuciosa. ¿Y qué quiere a cambio de esta información? Justicia, dije. Y tal vez un poco de venganza poética. Sandra cerró la carpeta y me miró directamente. Señor Tate, quiero que entienda algo.
Si actúo sobre esta información, no solo afectará a Philip Beston. Es probable que su esposa también pierda su trabajo. La firma no puede permitirse mantener a alguien que ha estado involucrado en este tipo de escándalo. Lo entiendo. ¿Lo hace? Porque una vez que esto comience, no hay vuelta atrás. Su matrimonio, su familia, la percepción que tiene su hija de su madre. Todo cambia. Pensé en Emma, en cómo defendía el éxito de Miranda, en lo orgullosa que estaba de la carrera de su madre. Esto destrozaría ese orgullo, lo reemplazaría con vergüenza y bochorno. Pero luego pensé en Miranda y Philip en la ceremonia escolar, haciendo alarde de su aventura frente a nuestros vecinos y amigos, haciéndome quedar como un tonto mientras desarrollaban su fantasía romántica. Lo entiendo, repetí. Sandra asintió. Deme una semana. Esa semana fue la más larga de mi vida. Pasé por los movimientos de la normalidad. Trabajando en el taller, cenando con mi familia, fingiendo ver la televisión mientras Miranda escribía correos electrónicos en su computadora portátil. Pero debajo de la superficie, estaba vibrando con anticipación, esperando a que cayera el otro zapato. Cayó un miércoles por la mañana. Yo estaba en el taller, metido hasta los codos en el compartimiento del motor de un Honda Civic cuando sonó mi teléfono. El número de Miranda. ¿Jeffrey? Su voz era tensa, controlada, pero podía escuchar el pánico debajo. Necesito que vengas a casa ahora. ¿Qué pasa? Solo ven a casa, por favor. La encontré en nuestra cocina, todavía en pijama a las 11 de la mañana, mirando la pantalla de su computadora portátil como si contuviera los secretos del universo. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban un poco mientras alcanzaba su taza de café. ¿Qué pasó? Pregunté, aunque ya lo sabía. He sido suspendida, dijo en voz baja. A la espera de una investigación sobre mi conducta. ¿Qué tipo de conducta? Ella me miró y vi algo que nunca antes había visto en los ojos de Miranda. Miedo genuino. Lo saben, Jeffrey, sobre mí y Philip. Alguien le dio a Recursos Humanos un archivo completo. Fotos, correos electrónicos, registros financieros. Lo saben todo. Me senté frente a ella, arreglando mi rostro en una expresión de preocupación y conmoción. ¿Cómo es eso posible? No lo sé. Ahora estaba llorando, lágrimas silenciosas que se limpiaba con el dorso de la mano. Alguien nos ha estado observando, documentando todo. Incluso tienen imágenes de seguridad de los hoteles. Imágenes de seguridad. Cámaras de los garajes, cámaras de los vestíbulos. Alguien solicitó todo eso, lo compiló en una línea de tiempo. Ella rió amargamente. Es como ver un documental sobre mi propia estupidez. Extendí la mano sobre la mesa y tomé su mano, sorprendido por lo fría que se sentía. ¿Qué pasa ahora? Los socios se reunirán esta tarde para decidir si me despiden directamente o simplemente me degradan al nivel de asociada. De cualquier manera, mi carrera está terminada. Nadie va a contratar a alguien que ha estado involucrado en este tipo de escándalo. Y Philip, su rostro se endureció. Philip ha sido puesto en licencia administrativa a la espera de una investigación completa. Aparentemente, no soy la primera asociada con la que ha estado involucrado. Hay otras 3 mujeres que se han presentado con historias similares. Sentí una oleada de satisfacción que traté de ocultar. La inteligencia de Caroline había sido precisa. Miranda era solo la última en un patrón de comportamiento depredador. Lo siento, dije, y una parte de mí realmente lo decía en serio. No lo sentía por la aventura, sino por la mujer en la que se había convertido Miranda, por las decisiones que la habían llevado a este momento. ¿Lo sientes? Preguntó, estudiando mi rostro. ¿Por qué no pareces sorprendido, Jeffrey? Pareces satisfecho. No estoy satisfecho de que estés sufriendo. Pero no estás sorprendido de que esté recibiendo lo que merezco. No respondí, y eso fue respuesta suficiente. Esa tarde, mientras Miranda esperaba la decisión de los socios, conduje hasta la casa de Caroline, una casa colonial en expansión en el tipo de vecindario donde los jardines siempre son perfectos y los secretos siempre son oscuros. Abrió la puerta con una copa de vino en la mano, a pesar de que apenas eran las 3.
Supongo que Sandra cumplió, dijo. Miranda ha sido suspendida, Philip también. Excelente. Me condujo a su sala de estar, un estudio en elegancia discreta que probablemente costaba más que mis ingresos anuales. ¿Cómo se siente al respecto? Honestamente, no estoy seguro. Caroline se acomodó en un sillón y me estudió por encima del borde de su copa de vino. ¿Tiene dudas? No exactamente. Es solo que verla así esta mañana, darme cuenta de que su carrera probablemente ha terminado. Me encogí de hombros. No esperaba que se sintiera tan definitivo. El arrepentimiento es natural, dijo Caroline. Pero recuerde por qué estamos haciendo esto. Ellos tomaron la decisión de traicionarnos, de humillarnos públicamente mientras llevaban a cabo su de mal gusto pequeña aventura. Esta es simplemente la consecuencia natural de sus acciones. ¿Qué hay de Philip? ¿Cómo lo está manejando? La sonrisa de Caroline era lo suficientemente afilada como para cortar vidrio. Philip está descubriendo que su encanto y conexiones no pueden protegerlo de un patrón de acoso debidamente documentado. La compañía de seguros de la firma ya está exigiendo su renuncia para limitar su exposición a responsabilidades. ¿Y financieramente? Bueno, ahí es donde las cosas se ponen interesantes. Dejó su copa de vino y se inclinó hacia adelante. Philip ha estado usando los recursos de la firma para financiar sus aventuras. Habitaciones de hotel cargadas a cuentas de clientes, cenas reclamadas como gastos comerciales, incluso regalos comprados con la tarjeta de crédito de la empresa. Técnicamente no es malversación de fondos, pero está lo suficientemente cerca como para anular su acuerdo de asociación. Lo que significa que perderá su participación accionaria en la firma, su pensión y probablemente su licencia de abogado cuando el colegio de abogados se involucre. Volvió a tomar su vino. Es increíble lo rápido que puede desmoronarse una carrera exitosa cuando alguien comienza a tirar de los hilos correctos. Pensé en Miranda sentada en nuestra cocina en pijama, viendo desaparecer 18 años de avance profesional en una sola mañana. ¿Qué pasa después? A continuación, los dejamos sudar por un tiempo. Dejemos que se den cuenta del alcance completo de lo que han perdido. Luego, cuando estén en su punto más bajo, nos aseguraremos de que todos sepan exactamente por qué sucedió. Todos, Jeffrey, nos humillaron públicamente. Es justo que su caída sea igualmente pública. Esa noche, Miranda no llegó a casa hasta casi la medianoche. Cuando finalmente entró por la puerta, parecía haber envejecido 10 años en un solo día. ¿Cómo te fue? Pregunté. He sido despedida, dijo secamente. Con efecto inmediato. También están considerando si reportarme al colegio de abogados por mala conducta profesional. Lo siento. No, no lo sientes. Se quitó los tacones y se desplomó en el sofá a mi lado. ¿Estás contento de que esto haya sucedido? Probablemente ayudaste a que sucediera. Miranda. No me mientas, Jeffrey. Te conozco. Sé cómo funciona tu mente. Te enteraste de la aventura y decidiste destruir mi carrera en lugar de intentar salvar nuestro matrimonio. Ella no estaba del todo equivocada, pero tampoco estaba del todo en lo cierto. Yo no destruí tu carrera, Miranda. Eso lo hiciste tú misma cuando decidiste que acostarte con tu jefe era un camino hacia el éxito. Dios, eres un santurrón. Rió amargamente. 18 años de matrimonio y así es como termina, contigo sentado ahí con cara de satisfacción mientras mi vida se desmorona. Tu vida no se está desmoronando por mi culpa. Se está desmoronando porque tomaste decisiones que tuvieron consecuencias. ¿Consecuencias? Negó con la cabeza. ¿Quieres saber sobre las consecuencias, Jeffrey? Emma lo sabe. Se dio cuenta cuando sus amigos empezaron a enviarle mensajes de texto sobre los rumores. Tu hija ahora sabe que su madre es el tipo de mujer que tiene aventuras con su jefe. La satisfacción que había estado sintiendo se evaporó al instante. ¿Qué le dijiste? La verdad. Que cometí errores. Que lastimé a personas que amo. Y que a veces no hay forma de arreglar lo que has roto. Nos sentamos en silencio durante un rato, con el peso de 18 años de historia compartida asentándose entre nosotros como el polvo en los muebles viejos.
¿Qué pasa ahora? Pregunté finalmente. ¿Ahora? Ahora averiguo cómo reconstruir mi vida desde cero. Encontrar un nuevo trabajo si alguien me contrata. Tratar de reparar mi relación con nuestra hija. Solicitar el divorcio probablemente. Miranda. No lo hagas, dijo en voz baja. No finjas que quieres solucionar esto. No finjas que todavía me amas después de lo que he hecho. Ambos sabemos que este matrimonio terminó hace meses. Simplemente lo estamos admitiendo finalmente. Ella tenía razón, por supuesto, pero escucharla decirlo en voz alta se sintió como ver un edificio colapsar en cámara lenta. Inevitable, pero aún impactante cuando finalmente sucede. Por si sirve de algo, dije, si te amé durante mucho tiempo. Lo sé, respondió. Yo también te amé. Pero el amor no fue suficiente, ¿verdad? A la mañana siguiente, Miranda se había ido. Había empacado una maleta y dejado una nota diciendo que se quedaría con su hermana en Columbus hasta que resolviera sus próximos pasos. La casa se sentía vacía sin ella, como un teatro después de la última función. Emma encontró la nota cuando bajó a desayunar. ¿Dónde está mamá?, preguntó. Se va a quedar con la tía Jennifer por un tiempo. Por la aventura. Miré a mi hija, de 17 años, atrapada entre la infancia y la edad adulta, tratando de procesar la caída en desgracia de su madre. Porque nuestro matrimonio terminó, dije, y a veces las personas necesitan espacio para descubrir qué sigue. Emma asintió, pero pude ver el dolor en sus ojos. Su madre había sido su heroína, la mujer profesional y exitosa que le había demostrado que cualquier cosa era posible. Ahora esa heroína tenía pies de barro, y Emma estaba luchando por reconciliar a la mujer que había admirado con la mujer que había traicionado a su familia. Papá, dijo en voz baja. Sí. Siento lo que dije antes, sobre que eras inseguro. No entendía lo que realmente estaba pasando. No necesitas disculparte, Emma, estabas defendiendo a tu madre. Eso es lo que se supone que deben hacer las hijas. Pero estaba equivocada y te lastimé. La atraje en un abrazo, a esta niña casi adulta que estaba aprendiendo que el mundo era más complicado de lo que había imaginado. Todos cometemos errores, dije. Lo importante es aprender de ellos. Pero incluso mientras consolaba a mi hija, no podía sacudirme la sensación de que mi propio aprendizaje apenas comenzaba. Miranda y Philip habían perdido sus carreras, sus reputaciones y sus futuros. Yo había conseguido todo lo que creía que quería. Entonces, ¿por qué sentía que también había perdido algo? 3 semanas después de que Miranda se fue, todavía me estaba haciendo esa pregunta. La casa se sentía como un mausoleo lleno de fantasmas de tiempos mejores y el eco de mis propios pasos. Emma se había lanzado a sus actividades del último año de la escuela secundaria con el tipo de energía maníaca que sugería que estaba evitando lidiar con sus sentimientos. No podía culparla. Yo estaba haciendo lo mismo. El pueblo, mientras tanto, había aceptado el escándalo con el entusiasmo de personas que habían estado hambrientas de entretenimiento. La aventura de Miranda y Philip se había convertido en el tema de las conversaciones de las cafeterías y los chismes del vecindario. Yo me había convertido en una celebridad menor, el esposo agraviado que había derribado a un poderoso abogado y a su ambiciosa esposa. Debería haberse sentido como una victoria. En cambio, se sentía vacío. Fue entonces cuando Janet Morrison entró en escena. Janet había sido la amiga más cercana de Miranda desde la escuela de Derecho, una mujer de lengua afilada que trabajaba en marketing para una compañía farmacéutica. Había estado visiblemente ausente desde que estalló el escándalo, lo cual yo había atribuido a la lealtad hacia Miranda. Estaba equivocado. Jeffrey, dijo, apareciendo en mi taller un martes por la tarde como un mal presagio con ropa de diseñador. Tenemos que hablar. Levanté la vista del motor en el que estaba trabajando, un Subaru del 2015 que pertenecía a la esposa del alcalde. Janet, pensé que serías persona non grata por aquí, dada tu amistad con Miranda. De eso es de lo que quiero hablarte. Miró alrededor del taller, asimilando el caos organizado de herramientas y piezas y trabajo honesto. ¿Podemos ir a un lugar privado? La conduje a mi oficina, un espacio estrecho que olía a aceite de motor y café.
Janet se posó en el borde de una silla como si tuviera miedo de ensuciarse. «Crees que eres muy listo», dijo sin preámbulos. «Disculpa. Toda esta trama de venganza, destruyendo la carrera de Miranda, arruinando la vida de Philip, jugando a la víctima mientras orquestas la caída de todos». Ella sonrió y no fue agradable. «No tienes idea de en lo que te has tropezado, ¿verdad?» Me recosté en mi silla, estudiando su rostro. Había algo diferente en Janet. Algo más duro de lo que recordaba. «¿Por qué no me iluminas?» Miranda no tuvo una aventura porque fuera ambiciosa o estuviera insatisfecha con su matrimonio, dijo Janet. Tuvo una aventura porque yo la animé a hacerlo, porque alimenté sus dudas sobre ti, la convencí de que merecía algo mejor, le presenté la idea de que Philip estaba interesado en ella. Las palabras me golpearon como un golpe físico. ¿Qué? Orquesté todo el asunto, Jeffrey. Las trasnochadas, las reuniones en el hotel, incluso la forma en que actuaron en la ceremonia escolar de Emma. Lo planeé todo. ¿Por qué? La sonrisa de Janet se ensanchó. Porque hace 5 años, me despediste de tu taller. ¿Lo recuerdas? Trabajaba a tiempo parcial en tu oficina, manejando tus libros de contabilidad, y me acusaste de robar dinero de la caja registradora. Sí lo recordaba. Janet había estado robando pequeñas cantidades durante varios meses, pensando que yo no lo notaría. Cuando la confronté con la evidencia, ella lo negó todo. Afirmó que la estaba incriminando porque me sentía amenazado por las mujeres inteligentes. Me estabas robando, dije. Tomé tal vez 300 pesos en 6 meses, calderilla. Pero me humillaste, Jeffrey. Me despediste frente a tus otros empleados, les dijiste a todos en el pueblo que yo era una ladrona. ¿Tienes alguna idea de lo que eso le hizo a mi reputación? ¿Tú te lo buscaste? ¿Lo hice? ¿O destruiste mi vida porque tu frágil ego masculino no podía soportar ser superado por una mujer? La miré fijamente, con las piezas de un rompecabezas encajando en su lugar. Has estado planeando esto durante 5 años. Planificar es una palabra demasiado fuerte. Esperar tal vez, buscando una oportunidad para hacerte pagar por lo que me hiciste. Se inclinó hacia adelante. Cuando Miranda empezó a quejarse de su matrimonio, de cómo no apreciaba su éxito, vi mi oportunidad. Fomenté su insatisfacción, alimenté su ego, le hice creer que merecía algo mejor que un mecánico de un pueblo pequeño. Y Philip fue fácil. Ha estado aprovechándose de las mujeres asociadas durante años. La investigación de Caroline Beston fue precisa al respecto. Solo me aseguré de que notara a Miranda, sugerí que podría ser receptiva a sus avances. Janet se encogió de hombros. Los hombres como Philip no necesitan mucho ánimo para portarse mal. El alcance de su manipulación era asombroso. Había destruido mi matrimonio, arruinado la carrera de Miranda y derribado a Philip Beston, todo por venganza por un trabajo a tiempo parcial que había perdido hacía media década. «Estás loca», dije. ¿Lo estoy? ¿O simplemente soy mejor en la planificación a largo plazo que tú? Se puso de pie, alisándose la falda. Lo hermoso es que tú hiciste la mayor parte del trabajo por mí. Solo tuve que plantar las semillas y verte regarlas con tu propia paranoia y orgullo herido. La carrera de Miranda está arruinada. ¿Su reputación? Miranda tomó sus decisiones. Yo solo me aseguré de que tuviera la oportunidad de tomarlas. Janet se movió hacia la puerta. Además, caerá de pie. Las mujeres como Miranda siempre lo hacen. Pero tú, Jeffrey, vas a pasar el resto de tu vida sabiendo que destruiste a tu propia familia por venganza. Y todo se basó en una mentira. ¿Qué mentira? La mentira de que Miranda dejó de amarte porque no eras lo suficientemente exitoso. La verdad es que dejó de amarte porque yo la convencí de que lo hiciera. Porque le susurré al oído durante meses sobre tus insuficiencias, tus fracasos, tu incapacidad para apreciarla. Janet se detuvo en la puerta. Es posible que hubiera tenido la aventura de todos modos, eventualmente, pero definitivamente la tuvo porque me aseguré de que así fuera. Después de que se fue, me senté en mi oficina durante mucho tiempo, mirando a la pared y tratando de procesar lo que acababa de enterarme.
Mi matrimonio no había terminado debido a una incompatibilidad natural o por habernos distanciado, o por ninguna de las razones habituales por las que los matrimonios fracasan. Había terminado porque una mujer a la que había despedido por robar había pasado 5 años orquestando su destrucción. Lo peor era que Janet tenía razón en una cosa. Yo mismo había hecho la mayor parte del trabajo. Mi orgullo herido, mi necesidad de venganza, mi disposición a asociarme con Caroline Beston para derribar a Miranda y Philip. Todo ello había jugado perfectamente a favor de Janet. Pensé en llamar a Miranda, tratando de explicarle lo que había aprendido. ¿Pero qué diría? Que nuestro matrimonio había sido saboteado por una amiga en común, que su aventura fue el resultado de una manipulación psicológica. No cambiaría nada. La aventura aún había ocurrido. La confianza seguía rota. El amor se había ido. Esa noche, Emma regresó a casa de la escuela con noticias que se sintieron como el último clavo en el ataúd de mi antigua vida. Papá, hay algo que necesito decirte, dijo, sentándose frente a mí en la mesa de la cocina donde Miranda y yo habíamos comido miles de comidas juntos. ¿Qué es? He estado hablando con mamá. No va a volver, ¿verdad? No, dije. No creo que lo haga. Emma asintió, absorbiendo esta confirmación de lo que ella ya sabía. Dice que se va a mudar a Columbus permanentemente. A empezar de nuevo allí. ¿Cómo te sientes al respecto? Triste, enojada, confundida. Ella se encogió de hombros. Principalmente solo estoy cansada de sentir que mi familia se está desmoronando. Lo siento, Emma. Sé que esto no es lo que querías. Papá, ¿puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿La odias, a mamá? Quiero decir. La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Odiaba a Miranda? Hace un mes, habría dicho que sí sin dudarlo. Ella había traicionado nuestro matrimonio, me había humillado públicamente, había elegido a otro hombre en lugar de 18 años de historia compartida. Pero ahora, conociendo la manipulación de Janet, comprendiendo la red de mentiras y presión psicológica que había llevado a la aventura, no estaba seguro de lo que sentía. No la odio, dije finalmente. Estoy enojado con ella, decepcionado por las decisiones que tomó. Pero no la odio. Menos mal, dijo Emma, porque no quiero tener que elegir entre ustedes. Los siguientes meses pasaron en un torbellino de procedimientos legales y ajustes emocionales. Miranda solicitó el divorcio desde Columbus, y resolvimos los detalles a través de abogados, los arreglos de custodia para Emma, la división de bienes, la manutención conyugal. Todo fue muy civilizado y profesional, lo que de alguna manera lo hizo más deprimente que si nos hubiéramos gritado el uno al otro. Philip Beston perdió su licencia de abogado y se mudó a Florida, a donde Caroline no pudo seguirlo con los papeles del divorcio. La propia Caroline se había convertido en una especie de celebridad local, la esposa agraviada que había derribado a un abogado depredador. Había comenzado una organización sin fines de lucro para ayudar a mujeres en situaciones similares, convirtiendo su dolor en un propósito. Janet Morrison había desaparecido de mi vida tan repentinamente como había reaparecido, presumiblemente satisfecha de que su complot de venganza de 5 años hubiera llegado a su conclusión, y me quedé solo en una casa que se sentía demasiado grande. Dirigiendo un negocio que ya no me daba satisfacción, tratando de averiguar quién se suponía que debía ser ahora que mi papel como esposo agraviado se había agotado. La respuesta llegó un sábado por la mañana a finales de la primavera cuando estaba limpiando el garaje y encontré una caja con viejos álbumes de fotos. Fotos de Miranda y mías en la universidad, jóvenes y estúpidos y convencidos de que viviríamos para siempre. El día de nuestra boda, ambos sonriendo como si hubiéramos ganado la lotería. Emma como una bebé, luego una niña pequeña, luego una niña que pensaba que sus padres eran las personas más inteligentes, fuertes y maravillosas del mundo. Me senté en el suelo del garaje rodeado de los escombros de mi vida anterior y finalmente entendí lo que había perdido. No solo mi matrimonio, no solo a mi esposa, sino mi identidad como un hombre que arreglaba las cosas en lugar de romperlas. Janet se había equivocado en una cosa. No iba a pasar el resto de mi vida sabiendo que había destruido a mi familia por venganza. Iba a pasarlo aprendiendo cómo construir algo nuevo a partir de los restos. Esa tarde, llamé a Emma. Papá. Sonaba sorprendida.
Hablábamos regularmente, pero rara vez la llamaba durante sus visitas de fin de semana con amigos. Emma, quiero preguntarte algo, y quiero que seas honesta conmigo. De acuerdo. ¿Crees que soy un buen hombre? Silencio. Luego, ¿qué clase de pregunta es esa? El tipo que un padre le hace a su hija cuando está tratando de averiguar quién quiere ser por el resto de su vida. Más silencio entonces. Papá, cometiste errores. Tú y mamá cometieron errores, pero sigues siendo mi padre, y todavía te amo, y todavía creo que eres uno de los buenos, incluso cuando no actúas como tal. Su voz era firme, no a la defensiva, no suplicante, simplemente honesta de una manera en que solo tu hijo puede serlo. Incluso cuando estoy actuando como el villano, pregunté en voz baja, con la palabra sabiendo amarga al decirla en voz alta. Especialmente entonces, dijo sin dudarlo. Porque los villanos que saben que son villanos pueden elegir ser héroes en su lugar. Ella no lo dijo como un eslogan o algo que hubiera leído en línea. Lo dijo como una conclusión a la que había llegado por su cuenta. Después de que colgamos, me senté en mi casa vacía y pensé sobre las elecciones, sobre cómo cada historia que me había estado contando a mí mismo durante los últimos meses se había construido alrededor de la culpa en lugar de la responsabilidad. Miranda había elegido tener una aventura. Philip había elegido abusar de su posición. Caroline había elegido la venganza. Janet había elegido la manipulación y las mentiras, y yo había elegido convertirme en el tipo de hombre que destruía vidas en lugar de repararlas. Lo justifiqué en cada paso. Me dije a mí mismo que era equidad. Me dije a mí mismo que era justicia. Me dije a mí mismo que exponer la verdad excusaba la crueldad de cómo lo había hecho. Pero sentado allí solo sin nadie más a quien impresionar o castigar, finalmente admití lo que realmente era. Ira a la que se le dio permiso para dirigir mi vida. Pero Emma tenía razón en una cosa. Los villanos que saben que son villanos pueden elegir ser héroes en su lugar. Y saberlo significaba que ya no podía fingir más. Era hora de tomar una decisión diferente. El lunes siguiente, conduje hasta Columbus y llamé a la puerta de la casa de la hermana de Miranda. El viaje me dio demasiado tiempo para pensar en lo que diría, en lo que no diría, en lo fácilmente que esto podría convertirse en otra discusión si no tenía cuidado. Cuando la puerta finalmente se abrió, Miranda estaba allí, luciendo mayor y más cansada de lo que recordaba, pero también de alguna manera más en paz. La aspereza había desaparecido. También la actitud defensiva. Jeffrey, dijo ella. ¿Qué estás haciendo aquí? Había sorpresa en su voz, pero no miedo. Vine a disculparme. Ella estudió mi rostro durante un largo momento, buscando sarcasmo, acusación, alguna agenda oculta. Al no encontrar ninguna, preguntó. ¿Por qué? Por elegir la venganza sobre la reconciliación. Por asociarme con Caroline para destruir tu carrera en lugar de tratar de salvar nuestro matrimonio. Por convertirme en el tipo de hombre que rompe las cosas en lugar de arreglarlas. No apresuré las palabras. Dejé que cada una se sostuviera por sí misma. Jeffrey, no estoy pidiendo perdón, dije rápidamente. No te estoy pidiendo que vuelvas ni que me des otra oportunidad. Solo quería que supieras que ahora entiendo en lo que me convertí y lo siento. Eso fue todo. Sin condiciones, sin expectativas. Miranda salió y cerró la puerta detrás de ella. El clic del cierre sonando definitivo de una manera que se sentía correcta. Janet me dijo que fue a verte. ¿Lo hizo? Me dijo lo que había hecho, cómo había manipulado toda la situación. La voz de Miranda era tranquila, controlada, pero tenía peso. Quería llamarte para tratar de explicarte, pero no sabía qué decir. La aventura aún sucedió, Jeffrey. Janet podría haberlo fomentado, pero aún así tomé la decisión. Lo sé. Ya no quedaba ninguna discusión en mí. Y tú todavía elegiste la venganza sobre tratar de solucionar las cosas. También lo sé. Admitirlo ya no se sentía como perder. Nos quedamos en el porche delantero de la casa de su hermana, dos personas de mediana edad que se habían amado alguna vez, tratando de descubrir cómo despedirse de 18 años de historia compartida sin reescribirla como algo odioso. ¿Qué pasa ahora?, preguntó Miranda.
Ahora me voy a casa y trato de averiguar cómo ser un hombre mejor de lo que he sido. Tú reconstruyes tu vida aquí en Columbus. Emma se gradúa y va a la universidad. Aprendemos cómo ser padres divorciados que no se odian mutuamente. Las palabras se sentían frágiles, pero posibles. ¿Es eso posible? Creo que sí, dije. Si ambos elegimos hacerlo posible. Miranda asintió lentamente. Me gustaría eso. Y por primera vez en meses, le creí. Mientras conducía a casa hacia Middletown, pensé en la historia que contaría si alguien me preguntara qué le había pasado a mi matrimonio. Podría culpar a la aventura de Miranda, al comportamiento depredador de Philip, a la manipulación de Janet, a la sed de venganza de Caroline. Todas esas cosas habían jugado un papel. Pero la verdad era más simple y más complicada que eso. Todos habíamos tomado decisiones, y esas decisiones tenían consecuencias. Y a veces las consecuencias destruyen todo lo que creías saber sobre ti mismo. La verdadera pregunta no era de quién era la culpa. La verdadera pregunta era qué tipo de persona quería ser de cara al futuro. Había pasado meses siendo el villano en mi propia historia, y había descubierto que los villanos no tienen finales felices. Solo obtienen la satisfacción de ver arder las vidas de otras personas. Pero Emma tenía razón. Los villanos que saben que son villanos pueden elegir ser héroes en su lugar.